Hola, hola, mi nombre es Charol García, aquí estoy de nuevo con el canal Punto de Vista Foráneo. El día de hoy me encuentro con Nicole Sarabanda, ella es una víctima más de las deportaciones de Estados Unidos, no solamente las recientes, sino también de otro año, entonces pues vamos a ver qué nos trae esta historia. Hola, ¿cómo están? Yo soy Nicole Sarabanda, tengo 25 años actualmente y intenté cruzar por el sueño americano en el año 2023, en febrero. ¿Qué te llevó a tomar la decisión de irte a Estados Unidos? Yo creo que para todos los que intentan migrar hacia Estados Unidos es como para buscar un mejor futuro, ¿no? Y el tan soñado sueño americano, como le dicen, y pues tratar de salir adelante y sacar la familia adelante. O sea, yo creo que es como lograr las metas en un plazo más corto. Pues porque acá en Colombia es un poquito más difícil. Hablemos un poco del tema de cómo estructuraste la ida a Estados Unidos, porque se supone que para eso uno tiene que estructurar el viaje de una u otra manera, por ejemplo, planificar viajes, planificar vuelos, pero al mismo tiempo planificando los tiempos de la visa, todo eso. ¿Qué camino tomaste tú o cómo decidiste tú hacer esa planificación o estructuración? Yo creo que cometimos el error de obviamente tomar el camino más, no es el fácil, pero de pronto es el que tiene menos trabas en cuanto a lo rápido, ¿sí? Porque para nadie es un secreto que el tema de las visas en Colombia siempre se demoran de unos años, las citas son casi imposibles y nosotros decidimos hacer ese viaje en un tiempo muy corto realmente. Nosotros tomamos la decisión como en 15 días con unos compañeros con los que yo había estudiado producción ganadera y producción de especies menores. Entonces nosotros tomamos la decisión realmente como en 15 días, en el furor de que todo el mundo después de pandemia se quería ir. Sí, fue como de que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Colombia obviamente económicamente está un poquito en pausa por el tema de la pandemia y nosotros pues en la vaina de estar en nuestros 20 con ganas de devorarnos el mundo económicamente para poder resultar con algo estable rápido. Entonces dijimos, no, pues la opción está en irnos a Estados Unidos porque la visa se nos va a demorar mucho. El proceso se nos va a demorar mucho y pues uno lo ve como muy lejano el tema del dinero también para poder solicitar la visa y pues con una agencia que sea buena, que le ayude a uno a asesorar. Y nosotros realmente ese viaje lo planeamos en 15 días. ¿Y cuál fue, digamos, como la distribución en esos 15 días? Tenemos 2 días para conseguir el dinero, tenemos 5 días para comprar vuelos. ¿Cómo fue todo eso? ¿Cómo planificaron, digamos, las fechas que coincidieran? ¿Cuál fue la ruta que tomaron? ¿Por qué decidieron tomar esa ruta y no otra? Todo fue pues con el liderazgo de un compañero mío que era de Ibagué y ya varios amigos de él como del barrio se venía con un supuesto coyote, le digo supuesto coyote porque el hombre realmente ese coyote no tiene nada. Él es el que organiza lo de los viajes, el itinerario, como todo el tema turístico, el man es el que lo monta, sí, él es el que dice los vuelos duran tanto, el vuelo de ida es este, el vuelo de regreso es este es el plan turístico, van a ir a Cancún o van a ir a tal parte y Tengo una realmente, pregunta. dime. Mientras que ustedes se están moviendo, ¿reciben instrucciones todavía por WhatsApp o tienen impreso todo el itinerario con pues mensajes de lo que tienen que hacer, a dónde tienen que ir, cómo llegar o cómo ustedes realizan, digamos, ese itinerario al pie de la letra? Pues nosotros siempre hacíamos reuniones con los muchachos, éramos cuatro, dos mujeres y dos hombres. La idea era pasar en parejas. Dos de mis compañeros sí eran parejas hace como 2 años atrás. Y nosotros obviamente todo lo seguimos al pie de la letra. Nosotros íbamos a hacer el plan turístico. Nosotros nos fuimos un domingo, cerca como a las 7 8 de la mañana. Y nosotros teníamos que cumplir al pie de la letra el plan turístico hasta el miércoles. El viernes era el vuelo de regreso a Colombia y el jueves tomamos el vuelo hacia Ciudad Juárez. O sea, uno tiene que hacer literal todo ante Migración México y ante los hoteles de allá, porque ellos también emiten alertas y, digamos, tú te hospedas en un hotel, tienes un plan turístico en un hotel y el mismo día ya desapareces, pues ellos emiten una alerta. Entonces ellos son como que muy metódicos con eso y nosotros realmente hicimos todo el plan turístico hasta el miércoles, fuimos a Valladolid, fuimos a Islas Mujeres, fuimos a recorrer Cancún, o sea, hicimos todo el plan turístico completo y ya el jueves nos inventamos que tenemos que ir al desierto de Ciudad Juárez. Nosotros miramos un poco el tema turístico allá y realmente están ceros porque es una ciudad como muy en abandono y que solo se presta para los cárteles y para el tema de migrar hacia Estados Unidos.
¿Cuál fue tu primer impacto al estar en un nuevo país o al llegar a Estados Unidos? Pues desde el segundo uno que uno llega a México, uno siente realmente la presión de migración de México. Ellos están pues obviamente entrenados para mirar y evaluar quién es el que se va a pasar y quién es el que no. Entonces nosotros llevamos súper estudiado el hotel, la dirección del hotel, cómo íbamos a llegar del aeropuerto al hotel, cuántos días nos íbamos a quedar, el número de vuelo y los asientos de regreso, porque ellos literal le preguntan a uno todo, todo, todo al pie de la letra. Nosotros llevamos eso impreso también, obviamente. O sea, llevamos todos los soportes de que íbamos era de turistas. Ya después, cuando uno ingresa al país, pues ve realmente que uno no es el único que se va a pasar. O sea, es increíble la cantidad de gente que uno lo nota, nomás en los nerviosos que están, la cantidad de familias que se pasan. Uno sabe quién va a migrar y quién es el que va a turistear realmente. Y es complicado ver el tema de cuánto cártel se mueve allá con eso. O sea, es increíble la plata que mueven. Mucha, mucha plata. O sea, ¿tú Obviamente, quieres decir que los carteles de México influyen demasiado en los presuntos coyotes que ayudan a los colombianos a migrar? es que eso es un negocio súper raro, porque obviamente ellos, unos son los cárteles, otros son los coyotes, otros son ya migración que también tiene como su negocito ahí, o sea, toda la gente está involucrada realmente en el tema migratorio de los latinos, todos están ahí involucrados. Y no solo de los latinos, porque cuando nosotros nos cruzamos, había gente, si no estoy mal, como decir, iban así como con su vestimenta, no hablaban absolutamente ni español ni inglés, estaban súper más embolatados y perdidos que nosotros, con sus niños, o sea, son mucha gente de muchos países que realmente uno se encuentra ahí cuando cruza la frontera. Bueno, y digamos, estábamos hablando de que tomaste el vuelo a Juárez. En Juárez llegas al aeropuerto y ¿qué pasa? O sea, ¿cómo tú llegas a la frontera con Estados Unidos? ¿Qué hay entre ese lapso de tiempo, entre esa distancia de un lado al otro? Sí, el jueves que tomamos el vuelo de Cancún a Juárez, em, pues nosotros nos hicimos como en otra fila para abordar, porque la fila del vuelo a Juárez estaba literal con toda migración encima. Quitaron pasaportes mientras estaban haciendo los llamados de las filas de abordaje, entonces nosotros nos hicimos como por allá en otro lado, mientras se estaban desocupando, nosotros teníamos el último llamado de la última fila de abordaje, entonces pues bueno, ahí ingresamos, nosotros dijimos, no, ya, la logramos, coronamos, ya estamos en el avión, vamos a aterrizar, pasamos y ya. Cuando llegamos a suelo de Ciudad Juárez, nos pusieron colombianos y latinos al lado izquierdo, estadounidenses en la mitad y mexicanos al lado derecho para permitirles el ingreso a Ciudad Juárez. Nos quitaron los pasaportes, obviamente, a todos los latinos y las personas que ya tenían como el tema de vencimiento de días allá, porque a uno en México le ponen la cantidad de días que puede estar en México. Aunque tú tengas el vuelo, supongamos, mañana, te pueden poner el 15 días en México más. O si no, te ponen el mismo día que te tienes que regresar del vuelo. O sea, depende de cómo lo mire migración, yo la verdad no sé en qué términos lo verifican ellos o establecen ese tiempo. Ujú. Entonces, la gente que ya tenía como el mismo día que volver al país natal, pues les quitaban los pasaportes, los llevaban como a una sala de interrogación y miraban a ver qué. A nosotros nos habían indicado que ahí en ese momento teníamos que pagar un dinero, obviamente, para que nos dejaran seguir. Pero pues nosotros dijimos, pero ¿en qué momento toca pasar ese dinero sabiendo que es un montón de gente que hay ahí? O sea, siempre era como, si los para migración, no sé qué tan, tienen que darles tantos, $100. Siempre era como el tema de $100, no sé qué, guarden eso. Desde Colombia nos daban las indicaciones, obviamente. El supuesto gollete que te digo. Y ya duramos ahí como una hora, hora y media más o menos, mientras le iban haciendo el llamado uno por uno de los que sí podían ingresar y los que no, pues los dejaban en esa habitación. A nosotros, gracias a Dios, a los cuatro nos soltaron. Llegamos allá, esperamos en las indicaciones del supuesto coyote de Colombia para decirnos que ya teníamos que salir del aeropuerto y tomar un carro que nos iba a recoger, que era otro coyote. Cuando ingresamos al carro, nosotros nos habían dado un valor diferente que teníamos que pagar. Si no estoy mal, eran como unos $250, no me acuerdo, más o menos así. Y cuando se nos fuimos al auto, ya teníamos que pagar, era el doble. El man nos dijo como, no, son tanto. Y nosotros nos quedamos mirando como, pero ¿cómo vamos a dar toda esa plata sabiendo que habíamos acortado algo? O sea,
el viaje en sí está saliendo como en casi 12 millones, 13 millones de pesos, o sea, otro dinero más. ¿Y a qué distancia estaban más o menos desde donde los recogieron hasta donde los tenían que llevar? No, eso era muy cortico, realmente yo creo que, pues, de lo nervioso que estábamos, no nos fijamos en muchos detalles, pero más de una hora no era, yo creo que eran por unos 30 minutos, porque era del aeropuerto a la autopista de la X de Ciudad Juárez. O sea, eso era un Uber, prácticamente, lo que nos recogió. Y lo peor de todo el asunto fue, o lo más como gracioso de raro, y no gracioso de chistoso, fue que cuando nos dejaron ahí en la autopista, era como que nosotros pensamos la verdad que iba a ser todo diferente. No que hay que los recogemos en el aeropuerto, los dejamos ahí, ustedes tienen que correr y miren a ver cómo hacen para pasar. Pues, pero ¿cómo así? Luego no estamos pagando un supuesto coyote, no un guía turístico. Y realmente el man nos dejó como al otro lado de la autopista y cuando fuimos a bajar las cosas, el man dijo, no, se van con lo que tienen puesto. Saquen las cositas que tienen personales, los documentos importantes, la billetera y eso, y se ponen si acaso 2 chaquetas, pero ustedes no pueden bajar la ropa de acá. Cuando toda la otra gente se estaba entregando con sus bolsitos corriendo y nosotros no nos dejaron bajar absolutamente nada. Uno qué va a hacer contra ellos y más pues en territorio de ellos, nosotros simplemente callados y bájenos rápido porque ¿qué? El hombre sí nos advirtió desde el inicio de que al lado, o sea, de donde nos dejaba hasta la mitad del río no nos podíamos dejar coger de absolutamente nadie, ni de coyotes otros, ni de cárteles, ni de la migración mexicana, porque ya no era responsabilidad de él. Entonces, desde el momento uno que nos dejó ahí, el hombre arrancó y nosotros arrancamos a correr por esa autopista que está cargada de mulas y eran aproximadamente, yo creo que unos 8 carriles que teníamos que correr, literal así, pero en pura. Y ¿Y nosotros más o corrimos. menos cuánto tuvieron que correr? No, cruzar la autopista, literal, subir una montañita y ahí estaba el río Bravo. Nos tiramos al río, el río nos daba aproximadamente como en la cintura y tenía un olor tan horrible, peor que el río Bogotá. Yo creo que los colombianos conocemos cuál es el olor del río Bogotá y es asqueroso. O sea, era peor el olor. Y con O- ese frío tan hijo de madre que estaba haciendo esa hora, nosotros nos cruzamos como a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, si no estoy mal. Y con ese frío y nosotros tiramos ahí, inmigración, pues obviamente cogiendo a todo el mundo. Eso parecía de película. Mientras migración perseguía en la camioneta a otra gente, nosotros no nos dejamos coger. Entonces a la de Dios y a la que uno corra más rápido, nos tiramos al río, cruzamos y ya, pues con esa hipotermia que nos dio, porque eso era un frío tenaz. Ahí nos recibió como alguien de migración de Estados Unidos, pero era mexicana, ¿sí? Casi todos los de la frontera eran mexicanos, pero pues obviamente eran de migración de Estados Unidos. Ella sí yo creo que fue la única buena gente que nos encontramos. Nos dejó ingresar al carro, le puso calefacción, que para que mientras llegaba la ruta para entrarnos ya al otro lado del muro, esperamos aproximadamente, yo creo que unos 40 minutos, una hora que abrieran la puerta, mientras llegaban más migrantes y ya nos recogió, fue como una minivans. Y ahí nos metieron a varios, ahí éramos de todos los países que recogían, venezolanos, de Honduras, de Guatemala. Pero entonces estoy como confundida. La gente antes de tirarse al río, la gente que fue capturada antes del río, esas personas se quedaban en México y eran las que iban deportadas directamente a Colombia. Y las que alcanzaban a cruzar el río eran ya recibidas por pues agentes de migración de Estados Unidos y eran los que literal les brindan la oportunidad de presentar un proceso de asilo. Exacto. Esa Ok. era la idea, o eso era lo que nos pintaban a nosotros. O sea, la idea era dejarnos coger del río hacia allá. O sea, nosotros íbamos con el plan de entregarnos a migración y nunca de pasarnos por el desierto, de entrarnos así como de ilegales como tal, no, eso no. Nosotros queríamos, obviamente, hacer un proceso dentro de lo más legal posible. Sí, era entregarnos a migraciones, poner el caso cada uno de nosotros. Por ejemplo, en mi caso, yo soy víctima del conflicto armado. Mi papá lo asesinaron los paramilitares cuando yo tenía aproximadamente 3 años en mi pueblo, en Chaparral, Tolima. Entonces yo llevaba como las cartas de víctima, yo llevaba una carta de la personera de que, del caso de mi papá, sí, de la JEP también, o sea, y nada de eso sirvió, porque ninguno, Y qué ocurrió con con esos documentos cuando te lanzaste al río? O sea, tú los tratabas de mantener arriba para que no se mojaran o cómo hiciste todo yo lo eso. llevaba todo en PDF en el celular.
Ah, ok. Ya, PF, y de igual forma el celular obviamente me lo guardé como en la parte de arriba porque todo lo de abajo se mojó. Y como el señor no nos dejó bajar absolutamente nada del coyote. Entonces nosotros íbamos como muy libres de correr. Ya ahí esperamos y nos hicieron el ingreso pues a Estados Unidos con un grupo de migrantes también. ¿Y qué esperabas encontrarte ahí en Estados Unidos? O sea, ¿cuál era como tu visión de entrar a Estados Unidos? No, que no, yo esperaba, mejor dicho, yo dije no, me planteo, lo primero que hago es comprar obviamente una propiedad para que vivan ahí mis abuelos, para que podamos llegar todos en vacaciones a Chaparral a visitarlos. Y ya, pues mi visión siempre era con mis compañeros, era, vamos a comprar casas, vamos a comprar casas porque la finca raíz es lo más estable que hay en Colombia para uno tener una buena economía. Pero realmente nosotros teníamos como muchas cosas planeadas en Estados Unidos juntos, ¿sí? Porque nosotros teníamos un trabajo ya, ya habíamos hablado con unas personas allá que nos iban a recibir, ya nos tenían trabajo en una fábrica de azúcar, o sea, estaba como todo como súper organizado. Sí, nosotros no íbamos a llegar de qué vamos a hacer allá, de qué vamos a vivir, ¿no? Ya teníamos como el trabajo acordado y el hospedaje también, o sea, con una familia colombiana que nos iba a recibir también. Entonces fue como muy raro y realmente que en ningún momento a uno le hablan claro, ¿sí? Ellos en ningún momento le dicen a uno, no, es que estamos devolviendo a la gente porque sí, o es que no les vamos a dar la oportunidad ni siquiera de que presenten el caso de ustedes ante un juez para que miren el tema del asilo. En ningún momento ellos son claros. O sea, uno simplemente está ahí como A la callado, lo lado a lado y ya. Uno está como a la deriva. ¿Y cuál fue el impacto que tuviste entonces de todo eso al ver que esas cosas no estaban saliendo como tú pensabas? No, pues es que todo era como súper nuevo, ¿sabes? Porque a muchas personas, o sea, no a todo el mundo le pasa lo mismo. Hay unas personas que duran 2, 3 días, les devuelven, hay otras personas que duran 3 meses y los devuelven, hay otras personas que duran 15 días en diferentes centros reclusorios, o sea, son como casos tan diferentes que realmente nadie sabe a qué se rige eso, o de qué depende que uno sí pueda pasar o no. Hay unas personas que dicen que eso es como Dios y suerte. Dios y suerte de que hoy dejaron pasar a las mamás con los niños, hoy dejaron pasar a las señoras embarazadas, hoy dejaron pasar solo mujeres, hoy solo hombres. Así como que no se sabe realmente bajo qué criterios es que sueltan a la gente y que a qué criterios devuelven a las otras. Es como súper raro, la Hablemos verdad. un poco de específicamente del lugar en el que dormían, cómo era la alimentación, les daban pues cobijas, cómo era el clima. Mira, nosotros, bueno, cuando nos hicieron el ingreso ya que nos bajaron del avance, fue como una base militar, yo creo porque eran como gente del ejército realmente. O bueno, era como un centro migratorio de primera, así como muy, como en Cambuche, sí, era como una base súper rara. Ahí nos hacen el ingreso, las personas que llevan maletas le dicen que tienen la oportunidad de cambiarse la ropa mojada y que el resto lo boten en unos contenedores. O sea, literal, la gente entra o entra sin cosas. A nosotros el coyote nos la quitó, pero ahí literal, nadie puede entrar con una maletica que para cambiarse, no. Pues uno ingresa todo, le quitan a uno absolutamente todo. A nosotros nos dijeron, en esta bolsita que les vamos a entregar, tienen que poner sus objetos personales, que el celular, que la billetera, que las tarjetas de crédito, bueno, absolutamente todo, la cédula, los aretes, los anillos, todo. Tú tienes que quedar sin ni un arete, sin piercing, sin nada. Pero hay Entonces, todo. posibilidad de volver a recibir esas cosas de vuelta o ya no las vuelves a Pues, ver. nosotros preguntábamos eso y ellos decían como sí, cuando termine el proceso de ustedes, solo cuando termine el proceso de ustedes van a volver a ver las cosas. Entonces, bueno, esa bolsita la sellan con el nombre de uno y ya. Hacen el ingreso, le toman huella, foto y las dividen a uno. Es ahí como como unas jaulas, por decirlo así, porque son como en alambre. Bueno, es súper raro, súper feo. Y le tienen como unos tubos así de calefacción a cada uno. Porque allá en Juárez hace, bueno, ya esa era la frontera con Juárez o era Texas. Hace demasiado frío, o sea, es increíble. Y nosotros mojados, pues peor. Entonces, a nosotras las mujeres, por más de que dijéramos que éramos pareja de la persona con la que íbamos, pues para ellos no eran pareja, aunque estuvieran casados, si no tenían un hijo, no los podían dejar juntos. Entonces, literal, todos los esposos que iban sin hijos, separados. Los novios separados. Hombres a un lado, mujeres con hijos en otra jaula y hombres con hijos en otra jaula. Y solo las mujeres, pues solteras, en esa misma jaula. O sea, era como familias y mujeres a un lado y hombres solteros al lado izquierdo.
Y de ahí no volvimos a ver, yo, o sea, yo no volví a ver a mis amigos desde ese día. No volvimos a verlos porque nos dividieron, nos recogió un bus a nosotros y ellos se quedaron allá. No volvimos a saber de ellos. Hasta, pues obviamente cuando ya nos devolvieron, sí nos pudimos comunicar con ellos. Pero de ahí ingresamos a como a otro centro migratorio. Allá nos hicieron como unas evaluaciones médicas, una doctora nos revisó el cabello, que si teníamos brotes, alergias, nos dejaron, pues varios íbamos con varias chaquetas, nos hicieron dejar solo de a una prenda, un saco, una camiseta, un brasier, unos cucos, medias, unos jeans y unos tenis o chanclas. O sea, no teníamos opción de nada más. Y el resto de la gente, pues otra vez bota en contenedores el resto de la ropa. Y de ahí nos hicieron el segundo ingreso, ahí nos recibieron el pasaporte y lo sellaron con el resto de la bolsa y nos hicieron el ingreso, nos hicieron bañar y desinfectar, nos dieron sachets obviamente de desodorante, champú y crema dental, unos cepillos de dientes y nos dieron ropa de cambio. La ropa de nosotros, si queríamos, la podíamos mandar a lavar con ellos. Ellos nos las echaron una lonita, la lavaron, nos dieron mientras tanto unas sudaderas y ya de ahí nos quitaron todos los elementos de aseo que teníamos. O sea, era como lo usan y lo botan acá al resto. Nosotros, bueno, ahí nos dividieron en habitaciones. Cuando nosotros ingresamos allá a esas habitaciones, a mí nunca me separaron de mi amiga, gracias a Dios. Entonces, digamos que el proceso mío fue como más tranquilo, acompañado con ella. Cuando nos ingresaron a esas habitaciones eran gente de El Salvador, Honduras, Guatemala y Colombia. Pero colombianas solo habían como unas 10 o 8 colombianas. Nosotros llegamos a un grupo como de 5 y de esa noche a la siguiente ya éramos como unas 40 colombianas. O sea, se dobló todo eso y era una habitación pues grandecita, pero no tanto. Nos ¿Y daban en qué una condiciones colchoneta. dormían? No, era una colchoneta así individual en el piso. Y nos daban unas cobijas súper raras porque eran como el material de ese, como en la que empacan las pizzas, como ese metálico. Eso era una tela así como en ese material, pero que lo cubría uno completo. Y la luz prendía 24/7. O sea, nosotros no sabíamos si era de día, tarde, noche. Esa luz prendía y uno acostado ahí mirándose las caras. Mientras tanto, las colombianas solamente nos hicimos a un lado con las de Brasil que llegaron y las otras de Guatemala, Honduras, El Salvador y se hacían al lado derecho. Y eran 3 baños para aproximadamente como unas 100 mujeres. Wow. Eso era bien complicado. No nos dejaban bañar, no nos dejaban cepillar todos los días. Desayuno, almuerzo y comida teníamos. em, Eran unos burritos siempre, siempre eran unos burros. Muy de vez en cuando nos daban una hamburguesita pequeña en la noche. Y sí, ahí en ese centro migratorio teníamos agua, jugo y papitas 24/7. O sea, si queríamos, podíamos comer, pero teníamos que decirle obviamente el de seguridad. O sea, frente a cada habitación había una cosita de esas. Pero en sí el tema de aseo, súper mal. Nosotras las colombianas siempre éramos como a decir de que llevamos 4 o 5 días sin bañarnos, aunque el día anterior nos hubiéramos bañado. Porque no, eso era impresionante. O sea, uno, cuántos días sin bañarse ahí entre todo ese montón de mujeres. Mujeres que obviamente les llegaba la regla y no les importaba porque pues tienen que quedarse así. Toallas higiénicas daban, pero pues no es lo mismo uno asearse, obviamente. Ahí sí, ahí duramos como unos 7 días y en esos 7 días solo nos dejaron hacer una llamada. Como al quinto día porque nos dejaron hacer la llamada para avisarle a nuestros familiares o solo tenía una llamada uno como de 2 minutos, 2, 5 minutos, no me acuerdo bien realmente y era para literal alcanzar el tiempo uno para decir hola, estamos bien y estamos por aquí retenidos. Ya, esperan a que nos vuelvan a dejar llamar. ¿Y tú a quién llamabas? Nosotros como yo estaba con Angie, yo le dije a Angie obviamente que ella llamara a la persona que nos iba a recibir en Estados Unidos para saber si los muchachos ya la habían llamado a ella también. Y yo llamé a mi mamá para que se comunicara con la mamá del resto de nuestros compañeros. Wow, muy fuerte. ¿Hubo algún momento específico en el que tú pensaste en que las cosas no saldrían como tú lo habías previsto? Yo creo que desde que nos encerraron ahí fue como que un presentimiento. Angie y yo siempre decíamos, ¿será que nos van a devolver?
había un rumor de que si lo llevaban a uno a un centro de las monjitas, o sea, otro centro migratorio, pero como de monjas, ahí lo liberaban de una vez. Si lo llevaban a un otro lado, que lo devolvían de una vez. O sea, pero nadie sabe si es verídico o no, o sea, era como un rumor ahí entre todos. Y entre todas decíamos, pero es que tantos días acá, ¿será que sí nos van a hacer el ingreso o solo nos van a devolver? Porque era, si era para devolvernos, obviamente nos hubieran devuelto el otro día. O sea, todas Sí. teníamos conclusiones sin tener obviamente datos exactos de cómo hacían las cosas. Las de Guatemala nos decían a las colombianas, nunca las devuelven. Era como que nosotros según eso teníamos todas las de ganar porque los términos migratorios con Estados Unidos estaban bien. O sea, de que no nos iban a devolver tan fácil. Que era más fácil de que nos dejaran, obviamente, nos dieran la oportunidad. Porque lo que es Guatemala, El Salvador y esos países están más reseñados. Venezuela, obviamente, esa gente siempre la devuelven, o sea, es casi siempre que los devuelven. Y los tratan, ¿A los obviamente, venezolanos también? sí. Ah, obviamente ahí también estamos con gente de Venezuela. Pero, o sea, de todos los países que estábamos ahí, los colombianos, según eso, eran los que mejor eran tratados y los que más fácil les daban el asilo. Tenías conexión, tú dices que te metían en un cuarto, ese cuarto estaba con una puerta, estaba sellado, ahí mismo estaban dentro de los baños, o tenías acceso a otras habitaciones, o cómo era eso. Nada, cero. Desde que te ingresan ahí no puedes salir a nada, solo a temas médicos. Que si te duele la cabeza pero tienes que exagerar mucho para que te lleven a donde el médico. Son unos campuchos muy, muy, muy grandes, o sea, son unas cosas gigantes como de 3 pisos de altura y son carpas con diferentes secciones. La habitación de nosotras era como en material así como en drywall y tenía un ventanal gigante. O sea, a mitad de pared tenía el ventanal gigante. Y los baños también estaban así, tenían cortados la parte de los pies y la parte de arriba. O sea, literal le tapaba uno solo de rodillas hasta acá. No, sí, como hasta acá, sentado. Cuando uno se levantaba, obviamente en el baño, pues los de seguridad estaban mirando. ¿Y cómo era el tema de la ducha? Al menos tenían privacidad para ducharse. En la ducha sí, pero era otro salón, donde realmente nos habían hecho la primera desinfección. Por eso casi no nos dejaban bañar. Nosotras porque éramos muy exageradas a decir de que llevamos un poco de tiempo ahí sin bañarnos y no sé qué. Y también decíamos que era que había unas compañeras que tenían piojos para que nos dejaran bañar más fácil. No, mejor dicho, una pelea para el aseo. O pues no sé, es que uno de colombiano es como muy aseado y nosotros éramos como no, en cambio las otras eran súper relajadas de que, "Ah, bueno, no hay baño, mejor". Y antes cuando solicitábamos el baño, ellos decían que nos iban a bañar. Pero no, ¿cómo no nos vamos a ir a cepillar? Hablemos un poco de los sentimientos que lograste como experimentar durante pues el tiempo que estuviste ahí detenida. Era como incertidumbre y frustración realmente. Era como, nos frustraba mucho, era el trato de algunos de migración, bueno, yo no sé si eran de migración o ya eran contratados solo para seguridad, pero eran, uy, los mexicanos que están haciendo ese trabajo allá son de un trato muy agresivo con los colombianos, bueno, con todos, pero más con los colombianos, era como a retar a todo el mundo, a burlarse. Yo tuve un encontrón con uno de ellos porque entraba como a burlarse de los nombres de los colombianos. Era como, Paola, esos nombres tan asquerosos que no sé qué, este man qué. Y uno encerrado, sin ganas de nada, estresado. Y para que otro lo venga a joder a uno, no. Y mi nombre, que sí es americano, o sea, Brooke, el manera como, ¿cómo se pronuncia eso? Broke. Y yo, o sea, qué necesidad hay de dañarle el día a una persona que ni siquiera sabe hasta cuándo va a estar ahí. Y había otras personas como de Puerto Rico que eran súper buena gente, nos preguntaban que cómo estábamos. Obviamente, ese sí nos contestaba las preguntas que teníamos, muy a lo que él sabía, ¿sí? Pero realmente es como que nadie sabe realmente de ahí qué pasa. O sea, como que ahí no se hacen trámites de si lo liberan o lo dejan. Simplemente es como un centro para recibir, legalizar el ingreso y ya, no más. Y ya obviamente, pues, el tema de estar encerrado es muy duro, ¿sí? Uno 24/7 en esa habitación, acostados, ya uno no sabía cómo podía dormir más, porque literal todo el día acostados ahí, mirándose las caras, esa luz no la apagaban, no, eso era una mierda realmente estar Y así, sin todos acceso a ningún tipo de celular, tablet o algo para entretenerse, un libro, nada. nada, nada, nada. Lo único que con lo que podemos entretenernos era como cuando nos contábamos las historias entre nosotras. Lo único que pudimos hacer era como hablar entre todas las colombianas y mirar a ver de dónde veníamos cada una,
y contáramos más o menos a qué nos dedicábamos cada uno. Eso fue lo único que encontramos realmente para entretenernos, pero el resto no, no hay absolutamente nada. Si tratáramos de hacer una reflexión aquí, pues de todo lo que nos has contado, todo lo que pasaste, ¿qué podrías decirnos que aprendiste de tu experiencia tratando de ir a los Estados Unidos? Primero, paciencia y tener como la fortaleza mental de no dejarse caer, porque obviamente no cualquier persona va a llevar bien el tema de estar así, en esas condiciones y encerrado. Y eso que en ese lugar estábamos relativamente bien a comparación de los otros lugares donde estuvimos, ¿sí? Pero yo creo que la reflexión inicial está en si hay la necesidad de emigrar a otro país y más de forma ilegal, ¿sí? Yo, por ejemplo, en mi caso, obviamente quería salir adelante y eso, pero yo tenía una estabilidad acá en Colombia. Y como yo, había muchas mujeres ahí, o muchas familias, que realmente tenían sus casas, sus trabajos y vendieron todo solo por mirar a ver cómo les iba allá. O sea, pues como le pintan a uno el sueño americano y que uno consigue absolutamente todo y es como la necesidad de adquirir las cosas y la economía muy rápido. Sí, yo creo que es mejor estar en procesos cortos pero seguros que uno ir a perder un poco de plata allá y sobre todo la tranquilidad. Después de que nos cuentas, digamos, todo lo que viviste, todo lo que pasaste, me da como mucha curiosidad o como más bien, ¿cómo explicarte lo que siento? Como impotencia, ¿no? Porque, digamos, creo que hay demasiada desinformación de muchas personas, ¿no? Digamos, yo me voy a los Estados Unidos y busco la manera de irme, la manera más corta y más rápida, pues porque pretendo o quiero, deseo llegar pronto, pero en ningún momento se me pasa por la cabeza el pensar, de pronto alguien me invitó, alguien me convidó porque me dijo, yo lo hice y yo pasé. Pero uno dentro de su afán de querer llegar o pasar la frontera o entrar a Estados Unidos, uno nunca piensa en, puede que no me pase igual que esta persona que ya pasó. ¿Por qué? Porque los procesos no son los mismos, las personas que me van a ayudar o me van a atender no son las mismas. No sé si, aún puede ser la misma persona, pero la situación no es la misma, el día no es el mismo, los turnos de las personas de migración probablemente tampoco lo sean. Entonces me parece como muy importante tu historia para concientizar demasiado a las personas que pretenden seguir saliendo del país que antes de hacerlo procuren buscar en internet, informarse un poco al respecto, no solamente dejarse llevar por los procesos de alguien más o por las historias que alguien más contó, sino también tomarse el tiempo de pensar en las consecuencias que eso puede traer. ¿En algún momento recibiste ayuda psicológica estando allá? No, no, realmente no, pero yo creo que en el primer centro migratorio sí, porque son como más ligados y muy a los derechos humanos. Allá sí son más, el trato es mejor y hay centros de médicos grandes, ¿sí? Pero si lo hubiera solicitado, yo creo que la doctora sí lo hubiera remitido. Sí, o sea, yo creo que sí están en la capacidad de atender esas necesidades. En el primero, en los otros sí son más mierda, porque es que nosotros pasamos por tres centros, o pues por tres reclusiones. El primero que era grandísimo, el segundo donde nos tuvieron como unas 4 horas, que fue ahí donde fuimos encadenados, pero del primer centro migratorio al segundo viajamos en bus como 3 horas, yo creo, 3, 2 horas. Y ahí fue cuando nos dejaron en unas habitaciones como hasta las 4 o 3 de la mañana y, y había gente obviamente de todos los países, ahí nos encontramos con hombres y les preguntamos por nuestros compañeros, algunas de mis compañeras de reclusión obviamente sí pudieron como tener una tranquilidad porque sí les dieron buenas noticias de los esposos de ellas. Y ahí fue donde fuimos encadenados. Literal, esposas en la mano, esas esposas tenían una cadena que a mí me daba 3 vueltas en la cintura y esa misma cadena me pusieron las esposas en los pies y se amarraba a los pies. O sea, literal, como los peores presidiarios del mundo, los más delincuentes, mejor dicho, la gente más peligrosa del mundo cuando nosotros o yo estoy limpia aquí en Colombia, o sea, no tengo nada, yo creo que nunca me han detenido por absolutamente nada. Entonces, eso sí fue un choque muy duro realmente. Pero yo como iba con mi amiga, nosotros lo tomábamos como pues a lo malo saquémosle lo bueno. Nosotras entre nosotras dos nos hacíamos como chistes así, pero el resto de la gente obviamente estaba como súper dolida. Nosotras como que manejábamos la situación con risa. El dolor transformémoslo en risa porque ¿qué más hacemos? Pero sí era muy heavy el hecho, o sea, pues a mí nunca me habían esposado ni encadenado en la vida. Y uno semejante humillación así. Y nosotros decimos, pero bajo qué conceptos y sabiendo que cuando uno ingresa acá, ellos deberían de mirar los antecedentes de cada persona, o sea, traten las personas o califíquenlas, no sé, o clasifíquenlas a ver
quién merece ese trato y quién realmente no ha pasado por ninguna situación. Señoras que son viejitas, porque nos tocó una señora como unos 60 años que también la encadenaron, o sea, ¿qué es eso? ¿Te imaginas yo ir con mi mamá y que la encadenen? No, heavy, eso sí es muy complicado. Y ¿Lograste identificar cadena, a alguien que emocionalmente estuviera muy decaído o decaída? como casi toda la habitación mía, cuando de ese centro migratorio al último en el que estuvimos detenidas, ahí realmente es como que nos pegó dura a todas. Ahí sí fue heavy porque éramos 25, 26 mujeres en una habitación súper pequeña con 2 baños y eso sí era literal, no había ni colchoneta, puro chupar frío en el piso. Y ahí solo teníamos los 3 golpes o sea, desayuno, almuerzo y comida, pero era los burritos horribles, o sea, uy, no. Comer burritos durante 15, 20 días no está bien, realmente. Ese desayuno, almuerzo y comida lo mismo, eso era horrible. Y ahí no nos daban ni agua. O sea, literal, si nosotros teníamos sed. No, los horarios eran 6 de la mañana desayuno, 12 del día almuerzo, 6 de la tarde cena. Si nos daba gastritis, hambre, lo que sea, pues aguántense. Aguántense porque es lo que hay. Cobijas, pues acomódense en el piso. Y nosotras entre 25 mujeres ahí mirando a ver qué hacíamos. Y habían unas que ya no querían comer, unas que sufrían de depresión, pero pues nosotras intentábamos como entre las que estábamos como mejorcita anímicamente, como decir, no, vengan, vamos a salir de esto, vamos a poder estar en Estados Unidos, nos va a ir bien, no nos van a devolver, o sea, siempre era como con la mente positiva. Y habían otras que obviamente decían, no, marica, ya es que ya nos van a devolver, eso es fijo, no sé qué, vea, tanto tiempo. Y lo más raro del asunto es que en los traslados que nos hicieron de centros de reclusión, eh, fueron también en avión, o sea, fue por tierra y en avión un poco de tiempo. Entonces nosotros, o sea, siempre era una zozobra de que fue puta estamos ya en Colombia. Y cuando bajábamos era suelo americano todavía y a otra cárcel. Y encadenados. O sea, para subirse al avión, para estar sentados en el vuelo, encadenados, no, una mierda. Así tal cual, no le soltaban a uno ni siquiera la cadena para nada. Hasta cuando lo soltaban en la habitación, le quitaban la cadena. Nicole, si habláramos de todo, pues lo que nos has nombrado, que no han sido, pues la verdad, nada buenas tus experiencias, ¿qué harías diferente? No ir a Estados Unidos, nunca. Realmente yo creo que se me quitó la goma de ir por allá. Ni siquiera haciendo las cosas bien desearía de volver. Yo creo que lo que quiero hacer realmente en ese momento es salir adelante acá en Colombia, que uno tiene la oportunidad realmente y mirar a ver cómo busca el progreso para el país de uno y no ir allá a trabajar y recibir humillaciones. Y pues por no mucha plata, porque realmente la economía no está tan buena tampoco con tanta competencia de latinos por allá. Es muy complicado. Pero no, yo creo que antes de uno tomar esa decisión, donde a mí me hubieran pintado el panorama así de que pueden pasar estas cosas, yo no hubiera tomado la decisión a la ligera de irme por allá. Sí, lo que tú decías ahorita, o sea, es como concientizarnos de que a una persona la soltaron al otro día, bien por él. Pero es que hay otras personas que pasamos por 20, 25 días. Hay otros que pasaron por 3 meses en una cárcel como tal, porque si era con uniformes y todo, y los devolvieron. O sea, hay historias de historias de gente que con 5 o 6 meses no los devuelven porque el juez simplemente no encuentra verídica la historia, no lo encuentra como necesario el asilo. O sea, son muchas cosas que uno dice, es necesario uno vivir todo eso para concientizarse y decir, hey, yo puedo salir adelante acá en mi país, o qué es lo que está pasando. Sí, y no solo eso del tema ya, sino saber y entender de que nosotros creo, o sea, hasta donde yo sé, no, en mi pasaporte no dice deportada, ¿sí? Entonces, eso nos da a entender a nosotros, los que fuimos deportados, o bueno, devueltos a Colombia, de que ellos ni siquiera hacen el ingreso bien de nosotros, ¿sí me entiendes? O sea, ellos en ningún momento, de tanto, eso es lógico, tanta gente que ingresa por la frontera de nosotros ese día ingresaron 500 migrantes. Ellos a esos 500 migrantes no les van a abrir la historia. A esos 500 migrantes no les van a dar la oportunidad de que hablen ante un juez y cuenten qué es lo que les está pasando en cada uno de sus países. Eso es lógico. Es lógico de que ellos no, porque, o si no, nosotros estuviéramos súper reseñados y habían personas en mi habitación que era la tercera vez en la que lo intentaban. O sea, imagínate eso. Solo hacían el cambio de pasaporte con el mismo nombre, los mismos datos, obviamente. Decían que será que se les había perdido y ya sacan el pasaporte de nuevo y vuelven y lo intentan. Si a uno lo deportaran, realmente hicieran el proceso legal, los migración de Estados Unidos, cuando lo reciben,
uno ni siquiera tendría la oportunidad de sacar otra vez pasaporte. Ni siquiera la oportunidad de volver a viajar, porque en el momento Exacto, en que presenta el escáner o muestra el pasaporte y lo tratan de leer, le podría decir, usted no puede viajar. según lo que dicen es que el código del pasaporte es el que queda bloqueado. Sí, queda cargado eso como en el código del pasaporte y ya, de resto no más. Pero en mi pasaporte no dice deportado, no dice nada, absolutamente nada de eso. Y no solo ese riesgo de que como uno no está ingresado bien ante, no sé, la central de ellos que tengan, bueno, la información de ellos, o sea, uno lo pueden desaparecer ahí ya. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que uno se ingresó a Estados Unidos? ¿Quién dice que uno sí se entregó ante ellos? Y aparte de eso, que en México mueve mucho, mucho cártel, o sea, entre México y Estados Unidos hay mucha cosa. A unas compañeras de retención, a ellas las secuestraron ahí, estando en la misma autopista donde nos dejaron a nosotros, los dejaron a ellos y cuando iban a arrancar a correr, una camioneta se les atravesó y los secuestró. Los tuvieron detenidos. Una de ellas, tenía el hermano especial. Era una familia de 4 personas, 5 personas, perdón. El papá, la madrastra, los 2 hermanos y ella, que tenía 20 años, 21 años aproximadamente. Y el niño con discapacidad. Y no les importaba, ¿no? Los encerraron en una habitación así toda ensangrentada, vuelta a nada. Les pidieron como 20 millones de pesos que les tenían que consignar o si no los mataban. Y ya después los sueltan como si nada y vayan y pasen. O sea, a situaciones a las que uno está arriesgado de eso, que los violen en carretera, porque hay gente que se pasa en carretera y les toca absolutamente más duro porque son retenes de migración, retenes de los cárteles y retenes de los coyotes. Por eso te digo que todos tres trabajan muy aparte. O bueno, trabajarán juntos entre ellos, pero ellos son filtros diferentes a los que uno está sometido allá en México. Y en cualquier lado, a ti te pueden coger y ¿qué? Te secuestran y ya. Entonces no hay nada seguro realmente, ni siquiera entrando a Estados Unidos, ni siquiera entregándose. ¿Cómo crees que la experiencia de haber sido deportada te ha moldeado a ti como persona o te ha hecho crecer como persona? Yo creo que me ha hecho enfocar un poquito más en no tomar decisiones tan a la ligera, ¿sabes? Y pues ser consciente obviamente en la plata, porque es que pues 12 milloncitos no se consiguen tan fácil, 12 13 millones no se consiguen de la noche a la mañana y más cuando uno los consigue prestados y devuélvanse y mira a ver cómo hace para pagar esa plata. Pero yo creo que es como intentar salir adelante acá. O si uno va a hacer las cosas, hacerlas bien. Sí, nada queda bueno de uno hacer las cosas de forma irregular. No lo digo ilegal porque yo no lo considero que sea un delito uno pasarse por allá o buscar un futuro diferente porque nadie sabe la situación de cada quien. Pero sí, yo creo que antes de tomar una decisión deberíamos de mirar todos los riesgos que hay. Porque gracias a Dios contamos con suerte de que no nos pasó a mayores. Solo las situaciones que vimos allá de ser encadenados, obviamente es un choque para uno que uno está acostumbrado a esos tratos acá en Colombia, pero es cuestión de enfocarse y salir adelante. O sea, el que va a hacer plata en Estados Unidos hace plata acá en Colombia. ¿Qué le dirías a alguien que está pensando en este momento en migrar en unas condiciones inadecuadas, por supuesto? No, pues que no lo haga y si lo va a hacer realmente que mire todos los peligros que hay. Y yo creo que no vale la pena ese riesgo de poder hasta perder la vida, porque eso es así. O sea, bueno, uno se arriesga, le hacen daño a uno, pero uno no es el único que sufre, sino la familia que está acá. Sí, eso es lo más heavy porque mi familia estuvo súper preocupada 15 días sin saber de mí, absolutamente nada. Entonces es como ser conscientes del daño que le vamos a hacer a nuestros familiares también al tomar un riesgo de esos. ¿Qué piensas sobre la manera en que los medios de comunicación o las redes sociales retratan a los inmigrantes? No, pues es muy heavy ver cómo toda la gente como que cataloga a todos los inmigrantes por igual, ¿no? O sea, es lógico. Y en una entrevista en los medios nacionales lo veíamos, que hay gente que tiene unas carreras increíbles, ingenieros mecatrónicos, ingenieros industriales, bueno, arquitectos, o sea, hay gente que tiene muchas profesiones realmente que se está intentando pasar, pues obviamente cada quien con un objetivo personal y es estar bien económicamente, ¿no? Entonces, de que lo digan a uno que es que uno es un ilegal y que es un delincuente, pues está ya mandado a recoger ese tema porque no todos los migrantes son gente ignorante o gente que no está formada académicamente al menos. Sí, es gente que le puede aportar mucho a un país
obviamente laboralmente uno como colombiano arrasa. Sí, yo creo que los colombianos tenemos una barrera increíble para trabajar. Entonces, ese tema de que lo cataloguen a uno como un delincuente, como un drogadicto, como solo drogas, está llamando a recoger, es un tema que realmente no deberían de seguir tratándolo. Y ahorita, realmente que está en furor el tema de migración, porque fueron encadenados, es como recordar de que hace muchos años está pasando lo mismo, ¿sí? No es solo en este gobierno, sino yo me pasé cuando estaba el gobierno de Biden y estaba el cambio del título pues 42 de acoger a los migrantes por el tema de pandemia. Sí, o sea, es entender de que eso viene desde siempre. Obviamente, chévere que ahorita le estén dando la importancia que es, porque Migración Colombia sabe desde hace mucho tiempo que los colombianos los estaban devolviendo así encadenados, porque nosotros cuando nos recibieron ahí en el aeropuerto, les dijimos a ellos y ellos dijeron, sí, ya sabemos que ustedes vienen así, pero no podemos hacer nada ante Estados Unidos. O sea, es un tema que ahorita, gracias a Dios, se le está dando importancia y bien, bien por el presidente de acá también y los presidentes latinoamericanos que se están parando pues en su raya o al menos públicamente que están exigiendo los derechos humanos mínimos y el trato mínimo que debería recibir una persona y para que no siga sucediendo eso porque yo creo que es muy innecesario esas cadenas son innecesarias. Si realmente es por proteger, obviamente, a los, a las personas de Estados Unidos, que los migrantes y eso, pues deberían de mirar antecedentes de cada quien y mirar a ver quiénes son peligrosos y quiénes no son peligrosos, quiénes, pues, no representan un peligro mayor para esa gente allá. Si pudieras cambiar algo sobre la política migratoria o el trato a los inmigrantes, ¿cómo lo harías o qué harías? Tratar de darle como las herramientas a un migrante dignas es muy difícil de mantenerlos porque son muchos, o sea, es entendible obviamente cómo lo hace Estados Unidos porque no a todo el mundo se le puede dar esa oportunidad de tener el asilo político, de hablar el tema ante un juez. Sí, es un tema muy difícil porque son muchos, muchos migrantes los que llegan diariamente. Lo único que cambiaría realmente sería el tema de las cadenas, así como lo viví yo. Sí, de hacerle un poquito más ameno o al menos desde el inicio decirle a las personas, no van a tener la oportunidad de pasar porque simplemente ya colapsamos o no reciban a las personas en la frontera, déjenlas por fuera. O sea, si, no, si las van a devolver, ¿para qué las van a recibir ahí? Entonces sería como ser muy radicales desde el inicio y ser muy transparentes en comunicar las cosas que están pasando o cómo lo van a hacer ese día para que uno como migrante no tenga esa ilusión y esa esperanza durante 20 días que estuve yo o durante 3 meses que está otra gente. ¿Cuál crees que es el mayor error que cometen los jóvenes al tomar decisiones migratorias sin conocer toda la realidad de lo que implica? El mayor error es hacer las cosas sin pensarlo bien, o sea, o dejarse llevar, yo creo que también por lo que digan los amigos o los conocidos de uno. Ese es el error de nosotros, porque ese fue el error también que nosotros cometimos, era de que a unos compañeros, a unos conocidos les había ido bien, entonces a nosotros nos va a ir perfecto también. A ellos los dejaron pasar, a mí, ¿por qué no? Entonces es dejarse llevar como por la moda de pasarse o por la emoción y decir, no, es que voy a salir adelante también. Si pudieras definir en una palabra, en una frase, tu experiencia y todo lo que pasaste, ¿cómo lo harías? ¿O cuál sería esa palabra o esa frase? Berraquera, definitivamente. Hay que ser berracos para no aguantarse eso y no caerse en la decepción al regresar, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, en mi caso, yo regresé de Estados Unidos, llegué a suelo colombiano, me entregaron mis cosas, mi celular vuelto mierda porque ellos literal le tiran a uno las cosas así en el último vuelo, le tiran las cosas al piso y se ponen que las pisan a uno. Se roban las cosas también de las bolsas, porque a otras compañeras obviamente les robaron las sortijas de matrimonio. O sea, son como muchas cosas paila, pero desde el momento uno que ingresa a Colombia otra vez, es como, puta, ¿cómo voy a hacer para que la gente que sepa que yo me pasé, pues cómo voy a hacer para decirles que me devolvieron? Pues eso es como un choque muy, pero es como más al tema, no sé, del que dirán. Eso es un choque mucho de que, puta, ¿cómo no va a pasar? ¿Qué oso que va a pensar la gente? Yo pensaba más en eso que en la plata que había perdido y todo lo que había pasado. Decía, todo mi pueblo debe estar hablando, dicho y hecho. Yo no lo he hecho como 3 personas de mi pueblo. Ya tenía como cuando yo abrí Messenger,
¿verdad que usted se pasó? ¿Verdad que usted se pasó con tal persona? ¿Verdad que ya la devolvieron? Que no sé qué, yo, pero acabé de llegar, ¿cómo así que ya sabían que me habían devuelto? O sea, ese choque social de decirle a las personas, a la familia, a los amigos, es muy heavy, o sea, es como de cómo le voy a decir a ellos, cómo le voy a decir a mi familia que perdí toda esa plata, cómo voy a decirle a mi familia que pues nada, o sea, esa oportunidad ya no está y simplemente pues la cagué. ¿Cómo voy a reconocer de que realmente la embarré? Eso es como lo más duro realmente. Ya me decirte que muchas gracias y pues gracias por tu tiempo, por contar tu historia. La verdad creo que no es nada fácil pues tu experiencia y pues gracias a Dios la verdad pudiste ser lo suficientemente fuerte, al menos emocional y mentalmente pues para poder sobrevivir a un episodio tan fuerte como ese. Y pues nada, vamos a ver entonces qué te trae el futuro. Espero que sean muchos éxitos y muchas bendiciones y pues Dios te bendiga. Amén, e igualmente. La injusticia que vivieron al ser deportados duele en el alma. Como inmigrante, sé que nuestras historias son de valentía y sacrificio, y ninguna inhumanidad puede borrar nuestra dignidad. No olviden seguirnos y nos vemos en un próximo episodio.